Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. No saben al pobre subsecretario nacional de Deportes, Pablo Ferrari, que lo hemos enloquecido en esta pausa. Casi se va de nuevo. Y ya va a contar él su propia anécdota de qué fue lo que pasó el viernes, que nos dejó plantados a todos. Pero por una buena causa. Antes de comenzar con esta entrevista, les cuento que ahora y siempre la industria uruguaya al pie del cañón. Yo ya elegí industria uruguaya. Y vos, quédate con lo nuestro por calidad, por precio, porque somos Uruguay y juntos podemos. Elegí lo nuestro, lo uruguayo. Apoyan Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Cerraduras Star, únicos con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Y lo decía Maggie, lo tenemos atomizado y yo creo que hay una pregunta que debe haber escuchado más que hola, buen día, y es ¿cuándo vuelve el fútbol? ¿Cuándo tenemos que dejar de ver la Bundesliga? Pablo Ferrari, subsecretario de Deportes, muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, como tú decías, tengo que pedir disculpas porque estaba a punto de entrar el otro día acá y me llama Sebastián Bauzal, secretario nacional del Deporte, que estaba en Torre Ejecutiva reunido con el presidente de la República y con Isaac Alfi, el jefe de los expertos, por decirlo de una manera. En base a todo un trabajo que teníamos previamente, había novedades y me dijo, venite para allá, y bueno, me tuve que venir. Y por suerte hoy le estoy cumpliendo. Más que justificado. Sí, porque además fue súper gracioso porque nosotros estábamos al aire y él estaba ya preparado y de repente lo vemos que se para y se va y fue tipo, ese es nuestro entrevistado, que alguien Pero lo agarre. avisé que me iba. Sí, sí, claro. No, y además, algo no menor, la OPP es quien está coordinando todo este tema, quienes vuelven, quienes no, con ese trabajo de expertos, que allí se están delineando todos los trabajos para ver cómo empezar a retomar las actividades de a poco, y en ese sentido el deporte ha sido, y Vero recién lo mencionaba, ¿cuándo vuelve el fútbol? ¿Cuándo vuelve el básquetbol? Obviamente ¿Cuándo vuelven los gimnasios de barrio? Otra gran pregunta. Hay muchas cosas. Estamos todos así. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, primero quiero empezar con lo que hizo la Secretaría Nacional de Deporte desde que pasó este tema de la emergencia sanitaria del 13 de marzo. Nosotros ese mismo día, a través de la gerencia, el doctor Gerardo Lorente emitió un comunicado en el cual se suspendían los espectáculos deportivos con público como primera medida, y luego se exhortaba a las demás federaciones y a la actividad física en general para toda la población a abstenerse de hacerla. Se recomendaba no practicar deporte. Todos fueron recomendaciones, no prohibición. Hubo una suspensión, sí, de los espectáculos deportivos con público. Eso sí, lo demás fueron exhortación. Y bueno, ese comunicado del doctor Lorente se reiteró el 25 de abril, porque quedaban algunas dudas, agregándole una instancia en la cual empezábamos a recibir los protocolos de cada una de las federaciones y de los actores del deporte, los clubes deportivos, los gimnasios y las federaciones. Esas eran en las tres grandes áreas que nosotros recibimos protocolos. Lo trabajamos con nuestro centro médico a cargo del doctor Veloso y fuimos compartimentando aquellos sectores de actividad deportiva para todo ese proceso llevarlo a salud pública. Se llevó a salud pública y del viernes pasado, que ocurrió esto de la conferencia de prensa que me convocó Bauzá de apuro, hubo un trabajo como de 15 días en el cual se trabajó bastante con el Ministerio de Salud Pública en los protocolos, con el doctor Veloso, y luego pasaba al estudio de los expertos. Por eso es que se dio esa reunión en presidencia entre el presidente de la República, el secretario nacional de Deporte y el jefe de los expertos, Isaac Alfi. Y bueno, liberamos de esa lista de exhortación de federaciones a algunas federaciones. ¿Bajo qué criterios? El criterio se liberaba de esa lista de exhortación a los deportes individuales y al aire libre. Por eso se habló de atletismo, ciclismo, tenis, golf, tiro con arco, gimnasia, y los que son acuáticos, vela, remo, canotaje y surf. Eso fue un poco lo que pasó el viernes pasado y la verdad que fue una gran noticia, bien recibida por los involucrados. Y eso obviamente fue de la mano con unos protocolos que nosotros instalamos en nuestra página web a la hora cero de ese viernes, que era para la actividad física de esas federaciones
y para la actividad física al aire libre en general, porque si bien, como les decía, nosotros recibimos de los actores del deporte, las federaciones, protocolos, de los gimnasios, protocolos y de los clubes deportivos, protocolos, esto también es aplicable para la persona que practica deporte, aunque no sea federado en estas disciplinas. El tema es que, como lo hablábamos antes de salir al aire, prácticamente hay situaciones en las cuales cada caso es un mundo. Porque, por ejemplo, todos los gimnasios de barrio, desde los más grandes hasta los más chicos, tienen infraestructuras diferentes, características diferentes, ofrecen servicios diferentes. ¿Cómo se hace para aunar en un protocolo algo que englobe cosas tan distintas? Bueno, se está trabajando en eso. La Secretaría Nacional de Deporte está trabajando en eso. Ha recibido de la más variada características de protocolos, de los gimnasios grandes, los medianos, los chicos, y se está procesando. ¿Y por qué? Porque ya se elevaron algunos al Ministerio de Salud Pública y el día que nosotros entendamos que ya no tienen que estar en la lista de recomendaciones para no abrirse, lo vamos a instalar. Somos conscientes, y está pasando, es que hay gimnasios que están abriendo. Yo no lo voy a desconocer. Pero bueno. Ahí está el tema de la prohibición. Claro, que no están prohibidos, sino que se exhortó a exacto, no realizar actividades en conjunto. Esto como el tapaboca. Nosotros desde la Secretaría de Deporte lanzamos una campaña muy fuerte con deportistas, mostrando hazañas de las glorias celestes, diciéndole a todo el mundo cómo le tapamos la boca en el deporte. Bueno, tapémosle la boca. No todo el mundo utiliza el tapabocas, y esto es lo mismo. Nosotros estamos recomendando que los gimnasios aún no abran. Cerrados estamos hablando, ¿no? Bueno, si alguno abre es porque no está cumpliendo la exhortación. O sea, ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa si mañana en uno de estos gimnasios que abrió a su riesgo, a pesar de la exhortación, se generara un brote positivo de COVID-19? Bueno, a ver, no te voy a hablar como abogado, te voy a hablar como he hablado con muchos titulares o propietarios de esos gimnasios. Hay algunos que están preocupados, obviamente, por la responsabilidad penal empresarial respecto de sus empleados. Si estamos hablando, lamentablemente, que ese COVID está involucrado un trabajador, puede activarse ese tipo de mecanismo, ojalá que no pase, pero está la legislación encima de eso. Y también un usuario que pretende que no haya ningún tipo de riesgo con su físico el día que entre a un gimnasio. Por eso también ellos están trabajando en lo que es una declaración jurada deslinde de responsabilidad, y nosotros le agregamos un elemento más, que esto es importante destacarlo, vino de un trabajo muy pormenorizado y bien estudiado con los 19 directores de deporte de los gobiernos departamentales, involucramos a todos los gobiernos departamentales, de la figura del oficial del cumplimiento. Oficial de cumplimiento. Nosotros lo que queremos es que haya alguien responsable, con nombre y apellido, que esté al momento de que ingresa un usuario de un club hasta que se va y que vea que se cumplen todas las reglas del protocolo que se le aplica a ese gimnasio. Pero sería alguien del propio gimnasio. Tiene que ser del propio gimnasio. Que se hace como responsable, como el químico farmacéutico que se hace responsable de la farmacia. O un prevencionista en una obra. Yo creo que las figuras de los que cumplen responsabilidades cada vez se involucra más en todas las actividades. Y esto que nos está pasando nos viene muy bien para incluir esa nueva figura. Ahora, Ferreri, teniendo en cuenta que hay muchos gimnasios que ya abrieron, que las próximas semanas está previsto que abran unos tantos más, ¿qué medidas, o por lo menos qué exhortación se está haciendo desde el gobierno en ese sentido? Porque se hablaba de esa famosa cámara, el momento de ingresar, el uso del tapabocas, alcohol en gel. ¿Cuáles son esas medidas en común que deberían tener los centros deportivos, por llamarlos de alguna manera, donde se va a realizar ejercicio físico? Bueno, primero que nada, no es que nosotros no conozcamos la realidad de esos gimnasios, entendemos que muchos de ellos son el sustento de familias, hay gimnasios chicos que son pequeñas empresas, hasta incluso los empleados son los propios familiares, y entendemos las razones por las cuales están deseosos de abrir o algunos abrieron. De vuelta, queremos que sigan aceptando nuestra recomendación, pero lamentablemente no podemos obligarlos. Y bueno, sí, hay muchas medidas al respecto a protocolizar y estandarizar en todos los gimnasios. Una es la alfombra con desinfectante, permanentemente estar desinfectando los equipos que usan cada usuario, rotar a los mismos, y el tema del aforo. El aforo es clave. Si antes entraban 30, hoy entrarán 7 o 8. Eso va a depender de cada actividad. Pero, a ver, el protocolo como aún no está aprobado por el Ministerio de Salud Pública,
hay elementos que se van a ir dando sobre la marcha e incluso las experiencias de estos 15 días a partir del viernes pasado que está pasando en los clubes van a ser muy buenas para traspolar a lo que son cerrados también. Vimos en la televisión que hay gimnasios que utilizaron canchas de fútbol o de básquetbol abiertas para hacer gimnasia y bueno, quizás esas experiencias trasladarlas a lo que es cerrado vienen bien. ¿Se maneja la posibilidad de hacer inspecciones? Bueno, lo de las inspecciones es una gran discusión que estamos incluso hablando con los gobiernos departamentales porque de la ley que va a principios del siglo pasado, 1930-35, está la ley orgánica de los gobiernos departamentales que le prevé la policía administrativa sanitaria a esos gobiernos departamentales y también está el Ministerio de Salud Pública. Y ahí hay que ver qué alcance pueden tener las acciones que tengan los cuerpos inspectivos de las 19 gobiernos departamentales y a su vez del Ministerio de Salud Pública. No está aún definido, pero se está trabajando con ellos a ver si, obviamente, dentro de las inspecciones generales que hacen, se aplique también esto. Ferreri, en la conferencia del viernes pasado se señalaba que se habilita el entrenamiento de deportistas de forma individual, al aire libre. Lo mismo sucede con los clubes de fútbol, de básquetbol. Para entenderlo un poco más, todavía no se habla de ese entrenamiento del equipo, como ha sucedido en otros países de Europa. ¿Cómo sería el reintegro de esos deportistas? ¿Cada uno está habilitado a realizar ejercicios físicos al aire libre? Porque recién en la pausa hablábamos de eso. Sí, en realidad, de vuelta, el concepto es deporte individual, no colectivo, no de contacto y al aire libre. Por tanto, si un deportista consigue que una... Pasamos al deporte grupal, el básquetbol, el fútbol. Sí, por eso, si un deportista de Cualquiera. fútbol quiere ir a entrenar a una cancha solo, puede ir a entrenar, no hay problema. El tema es lo que hoy todavía no recomendamos, es el entrenamiento colectivo de fútbol ni el entrenamiento colectivo de básquetbol. Y aún así el básquetbol con más complicaciones, diríamos, porque nosotros los deportes que liberamos el viernes pasado de la lista de exhortación, de que recomendamos que no se practicaran, están en la fase 1, que es lo que entendemos nosotros de bajo riesgo. El fútbol estaría dentro del riesgo medio y el básquetbol dentro del riesgo alto. Porque el contacto físico es mucho mayor. No, y porque está cerrado. Y lugares más pequeños. Lugares más pequeños, cerrados, que obviamente que no es lo mismo que al aire libre. Ese es el inconveniente. También estamos en condiciones de dar algunas primicias. Sabemos que hay algunos hechos, algunas vueltas a pistas que eran muy esperadas y que van a suceder. Sí, bueno, el otro día me fui de acá porque me llamó Bausá y teníamos que ir para la Torre Ejecutiva. Ahora me llamó de vuelta y dije, no, será otra conferencia. No. Lo vamos a atornillar a Yo creo que la próxima tiene que venir Bausá acá. ¿Esto va a ser como mataron los pies a mí? Tal bueno, cual, Ferreri pero no se va a la silla. No, me acaba de decir Sebastián que habló con Débora Rodríguez y mañana va a estar entrenando ella con su entrenador y dos atletas más en la pista de atletismo de la Secretaría Nacional de Deporte que está dentro del predio del Liceo Militar en Camino Castro. Así que es una buena noticia para aquellos deportistas que están todavía en carrera de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que eran para este año, pero que no se pasaron para el año que viene. Y María Pía Fernández sigue entrenando en Flores, en el batallón de Flores, pero también tiene a disposición la pista que realizó la Secretaría de Deportes junto con la Intendencia de Durazno en el departamento de Durazno. Ferreri, perdone que vuelva con el tema fechas y demás. Ahí se habla que en agosto podría volver el fútbol en base a este protocolo que se elaboró por parte de los clubes, diferentes actores. ¿Esto puede llegar a ser así si se mantiene la situación en la que estamos? Mirá, hay que ser muy cuidadoso con el tema fechas porque genera mucha expectativa y todos sabemos que el fútbol, además de mover jugadores y eso, mueve mucho trabajo, mucha economía y mucha gente que gira en torno a la pelota que es importante que sepan cuando se dicen las cosas que se dicen con responsabilidad. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando sobre los protocolos que nos envían, los analizamos en el Centro Médico Deportivo, lo pasamos a Salud Pública y luego que está la aprobación, bueno, ahí peleamos con los expertos a ver si las perillas se abren o se cierran. Y nosotros no manejamos plazos. La Secretaría Nacional de Deportes no maneja plazos. Cuando esté aprobado el protocolo, los responsables de manejar el plazo son las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con esa libertad. Pero con el aval de la Secretaría. Sí, con el aval de la Secretaría respecto al protocolo. Sí. Y a cuándo. Pero en cuanto a
si arranca un sábado, arranca un domingo, se juega en el No, estadio claramente, Charrúa. la fecha concreta seguramente no la Exactamente, tengamos, sí, obviamente. pero lo que tiene que ver con los tiempos y en la realidad epidemiológica que está el país. Bueno, pero ¿sabes qué? La realidad epidemiológica que está el país es Eso la hoy. foto de Claro. hoy. Claro. Y por suerte estamos con estos calorcitos, aunque hoy de mañana tuvimos un poquito de Sí. frío, lo que salimos a caminar temprano. Va a depender cómo evolucione todo esto. Por eso era importante, y no lo destaqué, que lo que anunciamos este viernes en la presidencia es que esta etapa, esta fase 1 de deportes de bajo riesgo, va a ser revisada a los 15 días. Por tanto, vamos a tener que ir revisando a los 15 días. Luego de esos 15 días juntaremos de vuelta al Salud Pública, a los expertos y veremos qué otras cosas sacamos de la lista de exhortación. Por lo cual Y así no hay un seguir- cronograma de liberar fase 2, fase 3. Hay que ir Exacto, viendo. porque y aparte que- también puede pasar otra cosa. Hay protocolos que han llegado de deportes que están involucrados en la fase 3, que ya están aprobados y están esperando que se dé esa Que se etapa. dé la Y de coyuntura, repente protocolos que están en la fase 2 no están correctos. Fase 3 sería, por ejemplo, de contacto, lucha. Sí, exacto, los de más- combate, Claro. el rugby, el fútbol americano, sí, exactamente, eso es de contacto. Bien. Boxeo. Con respecto a la vuelta del fútbol, sin hablar de fechas, pero el protocolo va en línea de que sea sin público. Lo de sin público o con público obviamente va a depender de la decisión de presidencia y por lo que hoy estamos hablando es sin público. Digo, hay que esperar los tiempos. Seguimos con esa tesitura de sin público. Pero los protocolos todavía no lo hemos visto. Claro. Es que O sea, es eso, estamos- falta aprobar los protocolos. Exacto. Y el protocolo formalmente de la Asociación Uruguaya de Fútbol no ha llegado porque sabemos que han tenido todo un trabajo con diferentes expertos, más de 100, por lo que he escuchado en la prensa, y por lo que me ha dicho Ignacio Alonso, y se lo ha manifestado también al doctor Bauzá. Son protocolos que están terminados, pero creo que ahora pasó al estudio de los clubes, tiene que ser aprobado por el Congreso, o sea que faltan unos procesos internos Claro. de esa Además, lo que federación. hablábamos, hay clubes con diferencias abismales en cuanto a situación, tamaño, cantidad de... Debe ser un trabajo realmente titánico. Sí, aparte es una realidad muy grande la del fútbol, Claro, ¿no? Entonces exacto. por eso digo, hay que tener paciencia, bajar un poco la ansiedad y tratar de que todo se haga bien, porque acá lo importante es el día que damos el paso adelante, no queremos volver para atrás. Eso sea en deportes Y al que aire no haya un libre. riesgo de Que el perder los deporte no sea números un foco de exacto. riesgo, ¿no? O sea, ayer escuchábamos al presidente en una entrevista que decía que estaba preocupado por la frontera y digo, no generemos nosotros un problema. Claro. Ferrari, ahora, ¿ve la Bundesliga? Me imagino que le choca esos partidos del fin de semana. No, a mí me choca un poco cómo están festejando los goles porque Y los estoy carteles, acostumbrado. por favor, los carteles a las tribunas. Capaz que ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo de aquellas elecciones sub-20 de Víctor Púa. ¿Cómo no nos vamos a acordar? La de Malasia. La de Malasia, que te Del acordás que 97. no los dejaba festejar para no cansarse. Hacía tanto calor que él decía que el ir hacia un festejo, tirarse encima de... Fue la de Regueiro y Varela, ¿no? Sí, Varela, y estaba... Yo no sé, no era nacida. Por eso yo aclaré, ¿no? Yo obviamente que esta realidad del COVID nos golpeó a todos y al deportista también. Hay estudios que se dice que el estado físico se pierde a los 3 días. Obviamente, si uno al cuarto arranca, al quinto, al sexto o a las 2 semanas, va dependiendo de la historia que tenga ese cuerpo y cómo está entrenado. Pero yo creo que por eso es muy importante esta etapa, porque para mí esta es una etapa en la cual liberamos de esa lista de exhortación a los deportes individuales, no colectivos, federados o personas comunes que hagan esos deportes, pero estamos activando a deportistas que después van a jugar en un deporte colectivo. Es la mejor etapa para activar.